Bienvenidos sean todos a nuestra escuela dominical. Amén. Seguimos con el tema trimestral, experiencias de Josué y los jueces. Me toca la lección número 4. Me gustaría hacer una oración antes de empezar. Amén. Si me pueden acompañar ahí donde se encuentren. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te damos muchas gracias por el privilegio que nos da, Señor, la oportunidad, Señor, la libertad de poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias por los medios, mi Dios, que sea de grande bendición, mi Dios Padre, para nuestras vidas, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos a toda verdad, a toda justicia, Señor, siempre, mi Dios Padre, y que podamos atesorar, Señor, esta clase, mi Dios Padre bendito, y ponerla por obra, Señor. Que así sea, mi Dios Padre, en cada uno, Señor, como siempre lo ha sido, mi Dios Padre, una bendición grandísima, mi Dios, el poder escudriñar, Señor, tu palabra, mi Dios Padre. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas que se toman el tiempo, Señor, de escudriñar tus escrituras, Señor, de estudiar tu palabra, Señor. Y gracias te doy, Señor bendito. Ábrenos el entendimiento, mi Dios Padre, para sacarle todo el provecho, Señor, necesario para nuestro caminar, nuestra vida, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues el título de esta clase es una lección definitiva. Ese es el título, una lección definitiva. Y tenemos un pensamiento también central en esta clase, que es la manera en que vivimos. Les demuestra a los demás la seriedad de nuestro compromiso con Dios. Amén. La manera en que vivimos les demuestra a los demás la seriedad de nuestro compromiso con Dios. Y tenemos el texto áureo. Este es el texto que sobresale. Se encuentra en capítulo 24, versículo 15 del libro de Josué. Y si mal os pareciese servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Y luego nos adelantamos al final, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Tenemos 3 objetivos que deseamos lograr, amén, en cada clase. Y en esta ocasión el primero es entender la importancia del servicio en la obra del Señor. Número 2 es conocer las cosas que obstaculizan el servicio a Dios. Y el tercero y último es decidirse a servir en el reino de Dios, entender, conocer y tomar la decisión. Amén. Muy bien, la base bíblica se encuentra en el libro de Josué, capítulo 24, los versículos 1 al 18. Y también vamos a basarnos en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, los versículos 8, 9 y 10. Amén. Pero por ahora solo voy a leer algunos de estos versículos. Voy a empezar con el versículo 3. Del libro de Josué, capítulo 24. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés, este es el versículo 5, yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué. Versículo 6, saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería. Versículo 7, y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. En el versículo 8, yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Amén. Ahora vamos al versículo 14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. En el estudio de la semana pasada que dio nuestro hermano Panchito, vimos cómo Josué se enfrentó y
derrotó a los 5 reyes que se habían aliado contra Gabaón. Amén. Y luego en el siguiente capítulo 11 se describe la extraordinaria victoria que Dios les dio a Josué, a sus ejércitos sobre los reyes del norte, amén, que se habían también unido para pelear contra Israel. En esta batalla Josué conquistó todo el territorio, amén, prometido por Dios. Y luego en el capítulo 12 se nos da una lista de los reyes que Moisés, amén, y los israelitas derrotaron, amén, y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán. Y también en este mismo capítulo nos relata los que Josué y los israelitas derrotaron del lado occidental del Jordán. Luego en los capítulos 13 al 19 se nos describe la enorme tarea de la repartición de la tierra conquistada, amén. Y luego están los versículos 20 y 21 que narran el asentamiento de las ciudades de refugio y las de los levitas. Luego el capítulo 22 cuenta la extraña actitud de las 2 tribus y media del oriente del Jordán que edificó un altar, amén, pues provocando una reacción de combate, beligerante, dice el expositor. Todo esto se aclaró y volvió a la calma cuando los protagonistas, vamos a decirlo, de tal acción tan controversial, pues explicaron sus motivos y todos comprobaron que no había ninguna intención de rebelarse contra Dios. Y luego en el capítulo 23 contiene una exhortación de parte de Josué, amén, y en el 24 se presenta el discurso que vamos a estudiar en este día, amén. Entonces, en sí este es un mensaje que resume el obrar amoroso y paciente de Dios a favor de su pueblo, amén. El tema del servicio es muy importante y se une a la integridad, ¿verdad?, y a la verdad, amén, y revela esto, el carácter, ¿verdad?, de una persona que es temerosa de Dios. Entonces vamos a hacer 3 divisiones, o sea, 3 puntos los cuales se podrán aplicar, ¿verdad?, a la iglesia de hoy en día. Y por último vamos a ver el paralelo idóneo que armoniza y complementa nuestros objetivos, amén, establecidos en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 8 al 10, amén. Entonces vamos a ver entonces lo que es nuestro primer punto. La primera división tiene el primer inciso, llamado de entre una cultura pagana. Amén. Entonces vamos a ver aquí el llamamiento de Abraham y la multiplicación del pueblo en estos 3 incisos. Reunió Josué a todas las tribus voy a leer desde el versículo 1 ahora hasta el 3, 1, 2 y 3 del capítulo 24 de Josué. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé, este es el versículo 3, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Esta invitación, tipo decreto diría yo, de parte de Dios a todas las tribus de Israel en Siquem, fue uno de los momentos más destacados de los israelitas bajo el mando, bajo la guianza, bajo el comando de Josué. Amén. Josué sabía que su carrera pues estaba en el ocaso, ¿verdad? Y por eso dijo en el versículo 14: he aquí que estoy para entrar hoy por el camino de la tierra. Como dice el mundo, al otro lado del silencio, ¿verdad?, que nosotros sabemos muy bien qué es lo que hay al otro lado. Sin duda, pues presentía aquí que su muerte estaba cerca, amén, y consciente de que su partida era inminente. Entonces Josué convocó a todas las tribus para que se reunieran en Siquem, donde pronunció uno de los discursos más hermosos, más profundos, más significativos de la Biblia. Amén. Esta joya de oratoria está impregnada de historia, está impregnada de reflexión, de exhortación, impregnada de juicio, de promesas, de compromiso. Amén. Es maravillosa la manera en que este
líder, este caudillo, resume, la verdad, pues cientos de años de historia. Amén. Y Josué empieza con la historia de Abraham, amén, quien provenía de una tribu árabe, una nómada, amén, idólatra, de la ciudad caldea de Ur, ¿verdad? Si recuerdan, su nombre original pues fue Abraham, que significa el Padre es exaltado, y Jehová se lo cambió a Abraham, que significa Padre de multitudes. Entonces el patriarca estuvo al lado de su padre Taré hasta que este falleció, ¿verdad? Y vemos que servían a dioses extraños, pero Dios sacó al padre Abraham del otro lado del río y lo trajo por toda la tierra de Canaán, así leímos, ¿verdad? Con su bella esposa Sara, amén, su sobrino Lot y todos sus criados y ganado. Ya todos conocemos la historia. Abraham fue un hombre muy rico. Entre las anécdotas más interesantes de su vida, pues está la de su encuentro con el misterioso rey Melquisedec. Amén. Dios lo bendijo grandemente a Abraham y aumentó su descendencia, y dice que le dio a Isaac. Amén. Muy bien, vamos en el siguiente inciso, es el versículo 4, cómo se multiplica el pueblo en Egipto. A Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob, dice, y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces, ya todos conocemos la historia, ¿verdad? Sara, la esposa de Abraham, tenía 90 años de edad y era estéril, ¿verdad? Cuando ocurrió aquel milagro de la concepción de Isaac, el hijo que Dios le había prometido a Abraham. De Isaac y Rebeca es que nacieron Esaú y Jacob. Ambos tuvieron pues inclinaciones muy diferentes, ¿verdad? Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo, y de acuerdo con este versículo, Dios le dio el monte de Seir para que lo poseyese. Amén. Este monte vino a ser la tierra de Edom, un pueblo hostil a los israelitas, después de, creo que viene a ser Jordania en el día de hoy. Ahora, después de enterarse de que su hermano quería matarlo, Jacob huyó a Padan Aram, amén, donde estuvo por más de 20 años. Allí se casó, ¿verdad? Primero, pues ya conocen la historia, con Lea, ¿verdad? La de los ojos tiernos, y después con Raquel, el grande amor de su vida. Con el tiempo tuvo problemas, ¿verdad? Con su suegro Labán, y huyó con su familia, y luego vemos que se estableció de nuevo en Canaán. Después de hacer las paces, ¿verdad?, con su hermano Esaú, Jacob tuvo 12 hijos, y entró entre todos su favorito, pues ya saben, José, ¿verdad? Un sentimiento que provocó pues que sus hermanos aborrecieran a José. Un día que Jacob lo envió a ver a sus hermanos y al ganado, al verlos ellos, pues conspiraron, ¿verdad? Ya conocen la historia, conspiraron para matar a José. Entonces, la historia nos habla pues de José como esclavo y luego después como prisionero, ¿verdad?, en Egipto, pero vemos que Dios lo ayudó a superar todo, amén, todo inconveniente, y José llegó a ser el gobernador de Egipto, amén. Entonces, en ese tiempo, hubo una gran hambruna, ¿verdad?, en Palestina, y ya conocen también esta parte de la historia, que la hemos oído mucho, y Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, ¿verdad?, a comprar alimento. El plan de Dios era pues usar a esa nación del sur como el lugar en el cual se multiplicara la descendencia de Abraham. Amén. Después de 430 años del llamamiento de Abraham, y más de 2 siglos y medio de residir en Egipto, los israelitas eran más de 2 millones. Fíjense nomás. No obstante, Dios también permitió que los faraones oprimieran con crueldad a su pueblo. ¿Y por qué? Por la razón de que eran idólatras, amén, y para que de esta forma desearan ser liberados de esa esclavitud, amén, para ir y servir al único y verdadero Dios, amén. Muy bien, entonces vamos a ver ahora el siguiente punto, de la esclavitud a la libertad, y tenemos el primer inciso del trabajo cruel y forzado al servicio espontáneo, amén. Versículos 5, 6 y 7, yo envié a Moisés y Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué
Versículo 6, saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Versículo 7, y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Aquí se nos hace un recordatorio de la angustia y el sufrimiento de los israelitas, ¿verdad? Durante el tiempo que les tocó fabricar ladrillos y hacer los duros trabajos, ¿verdad? A los que los forzaron los faraones y sus capataces. Entonces también, si recuerdan, Moisés no pudo contener su ira cuando vio a un egipcio golpear a un hebreo y lo mató, amén. Después pues huyó a Madián, donde ahí vivió por 40 años, amén. Mientras tanto, pues la opresión se hizo más severa en Egipto. Entonces Dios envió a Moisés y a Aarón para liberar al pueblo, amén. Entonces, de aquí es que vemos las 10 plagas, amén. Dios los libra de la mano de Faraón, y leímos que cuando llegaron al mar, los egipcios los seguían con carros y caballería. Entonces, cuando clamaron a Jehová, Él puso oscuridad, ¿verdad?, entre los egipcios y el pueblo. Y luego leímos que hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, los ahogó. Entonces el propósito de Dios era sacar a Israel de la esclavitud, ¿verdad?, egipcia, del mundo, para que los sirvieran como un reino de sacerdotes, amén, y que fueran para Él un pueblo santo, amén. Entonces cuando Dios salva a una persona, cuando Dios sana a una persona, cuando Dios libera a una persona de ataduras, cuando Dios llena de su Espíritu Santo a una persona, es con el propósito de que se consagre a Él, amén, con el propósito de que le sirva, amén. Esto debe producir ánimo en nosotros a pensar en las muchas posibilidades que tenemos, amén, cuando servimos a Dios. Entonces, cuando Jesús, si recuerdan, cuando Jesús llamó a los pescadores galileos, los sacó de su rutina, e inmediatamente les dijo que ahora serían pescadores de hombres, amén. Entonces también se recuerdan cuando Jesús liberó el gadareno de la legión de demonios que lo atormentaba, lo envió a dar testimonio, ¿verdad?, a los suyos de lo que le había acontecido, amén. E inmediatamente también se recuerdan, después de sanar a la suegra de Pedro, esta dice que se levantó y les servía. Entonces, como podemos ver, la vida del cristiano es una vida de servicio, amén. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos, amén. No para pagarle lo que Él ha hecho por nosotros, sino para expresarle nuestra gratitud, nuestro amor, amén, a nuestro Dios, amén. Muy bien, el siguiente inciso se encuentra en los versículos 8, 9 y 10, que es de peregrinar por el desierto a la conquista de Transjordania. Ahora voy a leer aquí el versículo 8. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí de delante de vosotros. Versículo 9, después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Versículo 10, mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Amén. Hay expresiones en la Biblia que podrían catalogarse como dichos tristes de Dios, pudiéramos decir, como el del final del versículo 7 del inciso anterior que acabamos de estudiar. Amén. Esto es un triste y vergonzoso recordatorio. Les recuerda al Señor que estuvisteis muchos días en el desierto. Esta experiencia tan vergonzosa de vagar por el desierto fue nada menos que el resultado de la incredulidad del pueblo. Fue la desconfianza en las promesas de Dios, la cobardía y desánimo que les transmitieron. Vamos a echarles la culpa a aquellos 10 espías que había enviado Moisés. Hicieron mucho daño al pueblo con ese reporte negativo y malo. Por eso el Señor expresa su pesar en el Salmo 95:10, diciendo: 40 años estuve enojado con la nación y dije: pueblo
es que divaga. ¿Sabes lo que es divagar? Es alguien que vagabundea, alguien que erra, o sea, alguien que vaga, pero en su corazón, amén. Y que no toma una decisión, que nomás está ahí, visite y visite, contemplando, pero nunca toma la decisión, siempre está vagando, divagando en su corazón, amén. Y luego termina y dice, no han conocido mis caminos por tal razón, porque divagan, porque no toman la decisión, no conocen los caminos del Señor. Dicen que conocen, no toman la decisión, pero no lo conoces tú hasta que tú no tomas la decisión. Eso en sí no saben lo que se están perdiendo. Entonces la drástica determinación de Dios la vemos en el siguiente versículo 11. Y lo dice que no entrarían en mi reposo. Aquí está el problema, amén. Aquí está entonces el resultado. Entonces después de 40 años, todos aquellos que fueron rebeldes, que divagaron en sus corazones, amén, que fueron insensatos, que fueron rebeldes a Dios, ya habían muerto. Entonces fue una nueva generación la que Dios introdujo en la tierra de los amorreos, que habitaban en la ribera oriental del Jordán. Entonces de principio a fin, este resumen magnifica la gracia de Dios, amén. Dice, tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia. Este es el versículo 3. Y luego en el versículo 6 dice, yo saqué a vuestros padres de Egipto. Y luego vemos en el versículo 8, yo os introduje a la tierra de los amorreos. Y luego en el versículo 10, Dios los había librado de la mano de Balac. Después de cruzar el Jordán, los israelitas se habían encontrado con muchos enemigos, ¿verdad? Pero dice Dios en el versículo 11, pero yo los entregué en vuestras manos. Y lo firma, dice Dios. De aquí es que partimos, ¿verdad? Entonces, de este mismo versículo 11, en el siguiente inciso, para ver este cruce a la tierra, a la conquista de la tierra prometida. Pasasteis el Jordán y viniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, gergeseos, los heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Versículo 12, y envié delante de vosotros tabanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con espada, ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. En este momento aquí del discurso de despedida, por así decirlo, Josué describe 5 elementos presentes en la transición del pueblo desde la orilla oriental del Jordán hasta donde se encontraban en ese momento, amén. Entonces, número 1, pasasteis el Jordán, dice, amén. Este portentoso acontecimiento, amén, que lo estudiamos, creo que fue en la clase 2, sería un testimonio perpetuo del poder de Dios, amén, como lo había sido el cruce del Mar Rojo. Y luego vemos también que dice que vinisteis a Jericó. Entonces aquí habla del derrumbe de los famosos muros y la conquista de la ciudad. Amén. No se menciona con todos los detalles, quizás porque pues era un recuerdo que estaba aún todavía fresco en las mentes, las memorias del pueblo de Dios. Entonces, y luego habla de la victoria sobre las alianzas. Este es el versículo 11. Esta es la alianza que encabezó Adonisedec en el capítulo 10 y la que dirigió Javín en el capítulo 11. Amén. Y luego habla de los tábanos también, que se menciona en el versículo 12, que esto pues son un tipo de moscas grandísimas o plagas, o también pueden ser avispas. Esto lo que presenta es bastante dificultad. Ciertos comentaristas aceptan el término de manera figurada, amén, como un significado de pánico o de enfermedades o de calamidades. Otros creen que alude a las invasiones egipcias, amén, anteriores al tiempo de Josué, que debilitaron a los amorreos. Pero existe la posibilidad de que azotaran a estos pueblos paganos plagas semejantes a las de Egipto, amén. Y es también
hay una alta probabilidad que fuera el cumplimiento de las profecías de Éxodo capítulo 23, versículo 28, de Deuteronomio capítulo 7, versículo 20, donde específicamente habla de las avispas. Amén. Y luego también habla de la tierra con todo lo que había en ella, como un regalo de Dios. Amén. Entonces, pues no la habían trabajado. Amén. No habían edificado, no habían cultivado. Entonces, en esa enumeración de acontecimientos hay algo que es bastante significativo, y es que todos esos triunfos fueron posibles no con una espada y no con un arco, como dice el versículo 12. Entonces, así mismo es como lo dice Zacarías 4:6, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Amén. Entonces, a lo largo de todo el relato, Dios es el agente por cuyo intermedio se alcanza el éxito. Amén. Todo lo que estaban disfrutando era por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. De igual manera, todas las cosas buenas que disfrutamos son un regalo de Dios. Amén. No son el producto de nuestro esfuerzo, ni las obtuvimos por mérito propio. Amén. Ha sido por la gracia de Dios. Amén. Y en nuestra última división, el último punto, es desde la Canaán terrenal a la celestial. Amén. Vemos el primer inciso, Josué, un auténtico ejemplo de servicio. Los versículos 14 al 18 nos dicen, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Versículo 15, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Versículo 16, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. 17, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales, perdón, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Versículo 18, y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos, y al amorreo que habitaba en la tierra. A nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Amén. Perdón, hermano. Aquí vemos que Josué señala concretamente tres estilos de cultos paganos. Yo creo que lo notaron. Número uno, la idolatría de Mesopotamia, a los dioses del otro lado del río, mejor dicho, el de Ur de los Caldeos, es la tierra donde Dios llamó a Abraham. Y esta práctica idólatra se extendió hasta Harán, donde vinieron con Taré, incluso en la familia de Jacob, amén, en Padan Aram. Había idolatría. Esto es de acuerdo a Génesis, ¿verdad? Capítulo 31, versículo 19 y versículos 30 al 35. Entonces, la idolatría también practicada en Egipto, aquí la menciona, con la que se habían corrompido los hebreos, y por eso Dios los castiga con la esclavitud, ¿verdad? Y la crueldad de los faraones, ya habíamos mencionado eso. Otra es la idolatría cananita, en cuya tierra habitáis. Entonces, esto siempre fue una debilidad manifiesta en el pueblo de Dios, de Israel. Eran muy susceptibles de caer una y otra vez en ese pecado, sin importarles la inmoralidad, sin importarles la corrupción, y muchas veces hasta los sacrificios humanos, hasta allá llegaban. Entonces aquí esta declaración tan desafiante de Josué en el capítulo 24, versículo 15, dice, si mal os parece servir a Jehová, dice, escogeos hoy a quién sirváis. Y luego, pero dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces es solemne, es determinante y es decisiva. Amén, la declaración esta con la que los desafía. Entonces, después de escucharla, los israelitas contestan jurando a servir a Jehová, amén, por tres razones fundamentales. Número uno,
Dice, porque Jehová es nuestro Dios, ¿verdad? Dicen que nos sacó de Egipto. Aquí están afirmando que es pues fue muy significativa esta afirmación, amén, para el líder, para Josué, porque pues su mayor recompensa sería ver a su pueblo sometido a Dios, amén, como él les había sido ejemplo toda su vida. Esta respuesta pues fue muy agradable, fue muy grata, obviamente. Y número dos, ha hecho grandes señales también, dicen ellos, y se nos han guardado por todo el camino. Entonces aquí habla de la memoria de los grandes milagros que tenían, mira, la consolidación de la fe en las obras, amén, y en el poder de Dios, la gratitud que tenían por el cuidado, amén, y por el amor que les había brindado Dios. Eran las bases sólidas, amén, para servir en una forma eficaz y responsable a Dios. Número tres, arrojó a todos los pueblos. Y luego dicen, Él es nuestro Dios. O de igual manera, nuestro servicio y adoración a Dios se fundamenta en lo que Él es, en lo que Él ha hecho. Amén. No para pagar las obras de su gracia, sino para demostrarle que aceptamos, que creemos y vivimos para la gloria de su nombre, que estamos agradecidos, amén, por darnos vida y vida eterna. Amén. Y luego en el siguiente inciso vamos a ver ahora el libro en Primera de Tesalonicenses, la carta de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 al 10. Vamos a ver ahora esta esperanza de un pueblo que sirve a Dios. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. El vínculo, o sea, la relación o la ligadura, como quiera usted llamarle, entre las experiencias del pueblo de Dios en el pasado y las del presente, nos permite dar un salto, ¿verdad?, del Antiguo al Nuevo Testamento y encontrar un testimonio en la carta del apóstol Pablo que esta querida iglesia de Tesalónica, para aplicar lo que hemos aprendido de Josué y su pueblo en cuanto pues al servicio del Señor. Entonces, por toda la región de Macedonia, hasta la parte del sur de la península griega, el mensaje, dice, y el testimonio de los cristianos seguía incontenible. Amén. Pero lo que la gente más admiraba era ver cómo estos que hasta hace poco tiempo habían sido idólatras, amén, dentro del paganismo griego, ahora se habían convertido al evangelio. Quizás esto no habría tenido mayor repercusión si se hubieran limitado a decirlo solo en los templos o se hubieran reunido para cantar y pasar unos ratitos ahí alegres. Pero los cristianos tesalonicenses servían al único Dios vivo y verdadero. Amén. Entonces compartían el evangelio con otros. Amén. Con palabras, con hechos, con testimonio verdadero. Amén. O sea, otro detalle muy particular en la conducta de estos hermanos era que estaban esperando, dice, de los cielos el regreso del Señor. Amén. Entonces, esta es la esperanza más alentadora que reina en todos los que servimos al Señor. Es ver el momento en que aparecerá en las nubes nuestro Salvador, nuestro Señor. Amén. Él dijo en Apocalipsis 22, 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Entonces, Josué fue un siervo fiel a Dios toda su vida. Amén. En el umbral de la muerte reunió a toda la nación, respondió, responsabilizó, amén, a cada uno para que sirvieran al que los había libertado, amén, al que los había protegido, al que los había bendecido con todo lo que estaban ahora disfrutando. Entonces, ante semejantes ejemplos, no nos queda más que aprender estas lecciones y pedirle al Señor que nos ayude también, ¿verdad?, a ser fieles a su servicio todos los días de nuestra vida. Amén. Entonces,
Para resumir, en el estudio de hoy se ha puesto frente a nosotros a un hombre de 110 años, amén, un gran líder, un personaje íntegro en todos los aspectos. Desde joven, Josué dio muestra de su calidad de vida delante de Dios, amén, delante de Moisés y de todo el pueblo de Israel. Por 40 años fue ayudante de Moisés, y cuando el gran legislador estaba a punto de concluir con su misión, lo nombró por instrucción divina su sucesor, amén, como un nuevo líder del pueblo de Dios. Josué supo mantener la ecuanimidad, amén, que todo siervo del Señor debe tener. Fue un hombre humilde, fue un hombre valiente y a la vez justo, pero temible, amén, comprensivo, pero severo también. No se acobardaba frente a ningún peligro y siempre dependió de Dios. Entonces, al aproximarse al final de su carrera, reunió a toda la nación, y después de resumir magistralmente la historia de Israel y exaltar las obras portentosas de Jehová, Josué exhortó al pueblo a no contaminarse con la idolatría de sus vecinos, amén, y a consagrarse de lleno al servicio del Señor, amén. Josué había hecho su elección, les había dado el ejemplo que quería que ellos siguieran, amén. Entonces ejercería toda la que tenía para ayudarles a hacer la decisión correcta. Dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces aquel pueblo pues fue confrontado con una decisión que tiene su paralelo en la posición que presenta el cristianismo, amén. El montón, pudiéramos decir, de motivos, el montón de razones para escoger a Cristo son sumamente razonables, amén. Es una decisión que implica vida o muerte. La elección involucra el bienestar propio, amén. Entonces desafía nuestras aspiraciones a una vida mejor, y por último el amor a Dios se vuelve el más fuerte factor, podemos decir, de motivo para escoger su camino, amén. Él nos da el poder, Él nos da la sabiduría y la perseverancia para lograrlo, amén. Bueno, pues hasta aquí llegamos con este estudio, pero en el próximo estudio consideraremos a los dos primeros jueces de Israel después de Josué, bajo el tema Dios liberta a un pueblo que clama. Esta clase va a estar basada en el libro de Jueces, capítulo 3, versículos 7 al 30. También son algunas historias que ya conocemos, muy bonitas. Y también no se olviden de seguir escuchando las clases de nuestro hermano Dennis, también en inglés, todos los días martes, desde las 0 horas del tiempo del este. Amén. Y también pueden leer la traducción de la clase en español, solo seleccionando el idioma en español bajo subtítulos, ahí en el mismo canal de YouTube. Y les invitamos a todos los que forman parte de la congregación local aquí en Raleigh a nuestro estudio bíblico los miércoles a las 7 p.m. en nuestra iglesia local. Amén. La dirección de la iglesia aparecerá en la pantalla al final de este video. Y me despido. Muchas gracias por acompañarme a estudiar la palabra de Dios. Dios nos bendiga.